Hola amigos, existen muchos hallazgos arqueológicos que son únicos. Puede ser un monumento histórico cuyos misterios han tardado años en resolverse. A veces, los arqueólogos logran descubrir un artefacto que obliga a los historiadores a revisar acontecimientos históricos. Hoy les contaremos sobre tales hallazgos y otras cosas más en nuestro video. Un hueso gigante. Hay un departamento en Francia llamado Charente. En primer lugar, es conocida en todo el mundo como la Cuña del Cognac, pero no hace mucho tiempo la región se hizo famosa por un hallazgo muy sorprendente. Los voluntarios del Museo Nacional de Historia Natural tuvieron la suerte de descubrir un fémur gigante. Pesaba 500 kilos, un poco más que un caballo moderno promedio. Ahora imagínense cuánto pesaba cuando estaba cubierto de carne y cuál era el peso de todo el animal. Impresionante, ¿verdad? Según los investigadores, se han encontrado a menudo huesos de dinosaurios en la zona, pero es la primera vez que se encuentra uno tan grande. Los arqueólogos creen que este fémur era de un saurópodo, un dinosaurio herbívoro gigante de 4 patas que habitaba estas zonas hace unos 140 millones de años. Los paleontólogos que se toparon con este hallazgo planean encontrar todos los huesos que faltan en los alrededores y juntar el esqueleto completo de dinosaurio. Quizás cuando lo hagan, lo celebren con un coñac local. La tumba del comandante. Y ahora nos trasladamos a Egipto. Esta vez los arqueólogos tuvieron la suerte de descubrir una tumba de 2600 años de antigüedad. Lo interesante es que en la cámara de embalsamiento de esta tumba se encontraron casi 400 jarras de cerámica, que en su día sirvieron para almacenar materiales que se usaban para la momificación. Según los arqueólogos, este hallazgo es el mayor depósito de embalsamiento que han encontrado en Egipto. Por cierto, la tumba se encontró a pocos kilómetros de la gigantesca necrópolis de Saqqara. Los científicos creen que la tumba perteneció a un comandante de mercenarios extranjeros llamado Wehibre Merineith. Desafortunadamente la momia fue robada en la antigüedad, pero el sarcófago cubierto de jeroglíficos permaneció. Los arqueólogos se enteraron de que Wehibre Merineith comandaba a los mercenarios que vinieron de las islas del Egeo y Asia Menor, y el comandante vivió en el periodo de las dinastías 26 y 27. A pesar de que Egipto estaba dominado por una influencia extranjera en aquella época, el comandante aparentemente era local, como demuestra su nombre y algunos de los objetos encontrados en la tumba, concretamente las 404 figuras de arcilla Ushepti. Los antiguos egipcios creían que después de la muerte estas figuras trabajarían para el amo como sirvientes y esclavos en vida. También se encontraron un amuleto escarabajo y fragmentos de utensilios de arcilla con inscripciones de conjuros del libro de los muertos. En cuanto a esta tumba, los científicos han respondido a todas las preguntas menos a una, porque Wehibre Merineith fue enterrado con el mayor depósito de embalsamamiento conocido en el antiguo Egipto. El carruaje funerario más antiguo. En Armenia se han excavado más de una docena de entierros de gran riqueza, pero los más espectaculares fueron las excavaciones de Lshashen, a orillas del lago Sevan, donde se descubrieron más de una docena de carruajes de 4 y 2 ruedas casi completos. Los artefactos fueron descubiertos como resultado de una investigación de los terrenos secos de la cuenca del lago Sevan desde mediados de los años 50 del siglo pasado. Los túmulos de Lashgen en la Edad de Bronce tardía se distinguen por sus grandes bóvedas y sus carruajes funerarios de 2 y 4 ruedas, así como por los modelos de bronce de los carruajes de guerra. Permiten hacerse una idea de los tipos de carruajes de guerra y de cómo se conducían. Los ejemplares eran un símbolo de poder y se utilizaban como estandartes. Uno de los carruajes funerarios es una exhibición fascinante en el Museo Nacional de Armenia. Las 4 ruedas enormes están hechas de tablas de roble y el interior está cubierto de cañas. El carruaje tiene al menos 3000 años de antigüedad y es el vehículo funerario más antiguo del mundo conocido por la ciencia y que se conserva en su totalidad. No en vano el territorio de Armenia está considerado como uno de los centros de civilización más antiguos de Asia. Un diente que tacha toda nuestra historia. Muchos de ustedes saben que Lucy, el esqueleto de una hembra de Australopithecus encontrado en 1974, es oficialmente el primer pariente del ser humano. Pero ¿qué hay del diente encontrado en Alemania que tiene 9,7 millones de años y es 6,5 millones de años más antiguo que Lucy? Alguien podría decir, es un error de datación, pero ya lo han comprobado varias veces. ¿Acaso es tecnología de datación de carbón imperfecta? Puede ser, pero sea como fuere,
Muchos científicos se han puesto a pensar y han dicho, esto es una gran suerte y un gran misterio al mismo tiempo. Concretamente, el jefe del equipo de arqueología, Herbert Lutz, lo que dijo en una rueda de prensa en el Museo de Historia Natural de Maguncia. Según él, los científicos se pasaron un año entero comprobando una y otra vez la datación antes de hacerla pública. También añadió, sugiero que empecemos a reescribir la historia de los orígenes de la humanidad desde mañana mismo. De hecho, el diente encontrado en Alemania, concretamente en los alrededores de la ciudad de Affelsheim, pone en duda la veracidad de la teoría africana de los orígenes humanos. ¿Y qué piensan ustedes al respecto? ¿Es otra falsificación o el concepto generalmente aceptado del origen del ser humano está realmente condenado desde hace mucho tiempo? El misterio del templo de Apolo. Turquía es un país con una historia muy antigua y por lo tanto con mucho trabajo para los historiadores y arqueólogos. En este país hay artefactos que yacen literalmente bajo los pies, como esta parte de la pierna y del pie de la estatua del emperador romano Marco Aurelio, que encontraron cuando empezaron a cavar un pozo. Pero ahora vamos a intentar resolver un misterio inexplicable del templo de Apolo que se encuentra en Didim, una ciudad muy antigua construida mucho antes de Cristo. El templo sorprende por su arquitectura, tamaño, bloques detallados y una columna bastante misteriosa cortada en piezas perfectamente lisas. Los cortes muestran agujeros muy misteriosos. Sigue siendo un misterio quién pudo cortar la gigantesca columna de manera tan precisa en tiempos tan antiguos. Habitación para esclavos. Supongo que a mucha gente le interesaría saber cómo vivían los esclavos, y en realidad tenemos esa oportunidad, ya que los arqueólogos lograron excavar viviendas de esclavos perfectamente conservadas. Pompeya es una conocida ciudad antigua del Imperio Romano, que en el año 79 fue destruida casi instantáneamente por la erupción del volcán Vesubio. Quedó sepultada bajo una capa de ceniza, conservándose tal y como estaba antes de la erupción del volcán. El tiempo aquí parece haberse detenido en un momento cuando en la ciudad aún había vida. En la rica villa de Civita Iuliana se encontró una vivienda para esclavos de 16 metros cuadrados. En la habitación había 3 camas de madera, un orinal y un baúl de hierro lleno de todo tipo de utensilios domésticos. La luz entraba en la habitación a través de una única y pequeña ventana. Los científicos creen que era el hogar de una familia que realizaba el trabajo diario en la villa. Debajo de las 2 camas se encontraron pertenencias de mujer, por lo que se puede concluir que la familia tenía una hija. También lo indica el hecho de que una de las camas era más pequeña que las demás. También se encontraron en la sala ánforas de cerámica, jarras y alguna parte de un carruaje. Al parecer, el padre de familia pudo haber sido un conductor de carruajes. El 8 de mayo de 1950, unos recolectores de turba daneses descubrieron un cuerpo en la tubera de Bielsko-Dval, que parecía tan vivo que al principio los trabajadores lo confundieron con una víctima de un crimen reciente. El hombre yacía a 2,5 metros de profundidad en posición fetal. Llevaba una gorra puntiaguda con piel de oveja en el interior, sujetado por una correa bajo la barbilla y un cinturón de cuero alrededor de la cintura. No tenía más ropa, probablemente se había deteriorado. Su pelo corto estaba casi completamente oculto bajo la gorra, y la barba en su barbilla indicaba que el hombre no se había afeitado el día de su fallecimiento. En el cuello de la momia se colocó una cuerda ajustada de cuero trenzado. Según los análisis de radiocarbono, el hombre falleció alrededor de los años 375 al 210 a.C. Los niveles de isótopos de estroncio en el cabello indican que el hombre pasó el último año de su vida en Dinamarca. Las radiografías mostraron que la cabeza del hombre estaba intacta y su corazón, pulmones e hígado estaban bien conservados. Su altura era de aproximadamente 1,60 m. Se comprobó que el hombre perdió la vida ahorcado a la edad de 40 años, pero los investigadores no coinciden en si el hombre fue ejecutado o sacrificado. La posición del cuerpo y el hecho de que los ojos y la boca del muerto estuvieran cerrados contradicen que haya sido ejecutado. La última comida del hombre misterioso fue una papilla hecha con semillas cultivadas y silvestres, incluidas la cebada y el lino, y la consumió al menos 12 horas antes de su muerte. El cuerpo se encuentra actualmente en un museo de Silkeborg, en Dinamarca. Cráneos misteriosos. A lo largo de la historia, se han encontrado en varias ocasiones cráneos misteriosos cuyo origen ha sido muy difícil de explicar.
Mientras que en algunos casos las explicaciones de los científicos han sido relativamente lógicas, en otros han sido al menos cuestionables. Este cráneo fue encontrado en las montañas de Bulgaria el 21 de mayo del 2001. El cráneo fue examinado minuciosamente, sometido a pruebas de ADN y datado con carbono antes de ser clasificado. Imagínense ponerle músculos y piel encima e intenten averiguar qué tipo de criatura podría ser. Claramente hubo muchas versiones, pero todas fueron demasiado fantasiosas. El comunicado oficial fue que se trataba del cráneo de un animal desconocido hasta el momento. Pues, ¿qué más se puede decir? Ahora pasemos a un cráneo aún más inexplicable encontrado por dos paleontólogos en una cueva de Texas. Sorprendentemente, ambos cráneos tenían una sola cuenca ocular en lugar de dos. Teniendo en cuenta el tamaño de los cráneos, los científicos modelaron cómo sería el cuerpo y marcaron los siguientes parámetros. Una altura de 3,5 metros, un peso de unos 250 a 300 kilos. Y la antigüedad del cráneo es de unos 10.000 años. Alguien podría decir que es una falsificación. Puede ser, no voy a apostar nada, pero no olvidemos que no son los únicos hallazgos de este tipo y ni siquiera mencionaré las leyendas y los mitos. En la época de los conquistadores, la medicina de las grandes civilizaciones americanas precolombinas estaban al nivel de los logros básicos de la medicina de las desarrolladas sociedades esclavistas del Antiguo Oriente. En varios aspectos es comparable a la medicina de la antigua Grecia y la antigua Roma, y en ciertos aspectos incluso superior a la medicina de la Europa feudal. Aquí pueden ver un ejemplo temprano de una operación exitosa para reparar un defecto óseo del cráneo, que proviene de Perú y se remonta al siglo IV después de Cristo. El paciente sobrevivió, como lo demuestra esta cranioplastia, bien hecha con incrustaciones de oro. El artefacto se exhibe ahora en el Museo del Oro y Armas del Mundo en Lima, la capital de Perú. Se sabe que el imperio inca extendió su influencia por el Perú en el siglo XII. La perfección de la medicina indígena es asombrosa, ya que los médicos de 8 siglos antes del apogeo de la civilización incaica eran capaces de realizar operaciones tan complejas. Eso es todo, amigos. Denle me gusta si aprendieron algo nuevo. Escriban sus comentarios y hasta pronto.